Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Insomnio Code. Para los que no nos conocen, hay un canal de YouTube con el mismo nombre en donde se suben cosas de desarrollo de software y cosas relacionadas al desarrollo web, ¿no? Este podcast es un poco más informal, es donde voy a estar hablando sobre ciertas cosas, tecnologías, cosas que he aprendido, experiencias, y realmente quiero hacer algo más ameno, ¿no? Posiblemente después hayan invitados o alguna cosa por el estilo, pero digamos, realmente esto es como que más informal mientras estás lavando los trastes, mientras estás eh, haciendo el aseo, yendo al trabajo o haciendo cualquier otra cosa, puedes escuchar el podcast si es de tu agrado, ¿no? Igual estaría muy cool que si estás escuchando este podcast, vayas a Twitter, igual insomniocode.com, insomniocode, ¿por qué dije eso? Bueno, insomniocode, y que ahí comentes de que has escuchado este podcast. O en Anchor, si no mal recuerdo, tú puedes enviar mensajes de voz y yo con gusto los voy a escuchar. Y eso estaría súper cool, ¿no? Porque yo tampoco sé usar mucho Anchor, pero ok. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre Rust. Y la verdad, ya tiene unos meses que empecé a leer sobre Rust. Aunque estos últimos realmente ya no ya no he leído sobre Rust en sí, o sea, ya no me he puesto a estudiarlo, porque lo empecé a estudiar hace unos meses atrás, desde el año pasado, pero ahorita por cuestiones de trabajo no he tenido el tiempo y otras cosas que he estado haciendo, ya no he seguido leyendo sobre Rust, ¿no? Pero digamos que estuve leyendo la documentación, ustedes pueden ir a la página oficial que es rust-lang.org y ahí pueden ver lo que es la documentación. La verdad, la documentación está muy muy buena y te enseña sobre cómo manejar la memoria, bla bla bla, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hablar un poco más adelante. Y para los que no conocen Rust es un lenguaje de programación de sistemas, muy parecido a lo que es C y C++, que son lenguajes un poquito más de bajo nivel a comparación de los otros lenguajes como Python, JavaScript, Java, etc., ¿no? Otra cosa, como es muy parecido a estos lenguajes como lo es C y C++, es que Rust no tiene garbage collector. Ustedes saben, o bueno, algunos han de saber de que C y C++ no tiene garbage collector. Prácticamente tú tienes que liberar la memoria manualmente y eso ha traído problemas o algunos bugs en muchos sistemas, ¿no? Porque al hacer eso, como tú eres el encargado de hacer la liberación de memoria, pueden haber como memory leaks que queden volando ahí o sea, espacios en memoria utilizando, que ya no se utiliza en sí, ¿no? O sea, estás ocupando espacio que ya no se utiliza, race condition, entre otras cosas que tiene el problema o sea, que tú tengas que encargarte de liberar la memoria manualmente, ¿no? Como programador. Los lenguajes más normales, digamos, los que se ocupan más en el día a día, como Java, Python, C#, JavaScript, etc., así, tienen un garbage collector. Para los que no saben qué es un garbage collector, imagínate que aparte de tu programa que se esté ejecutando, existiera otro programita por debajo que se encarga de administrar la memoria. Eso es. Y que cuando tu programa ya no esté ocupando unas ciertas variables, automáticamente el garbage collector lo checa, dice esta variable ya no se está ocupando, entonces lo elimino de la memoria y libero la memoria, ¿no? Por ejemplo, tienes una función, tienes variables locales, cuando se termina la función, por ejemplo, ya dice, ¿sabes qué? Aquí ya no se está ocupando nada, pum, liberado. Como ejemplo, ¿no? Bueno, el punto es de que Rust, bueno, estos lenguajes que se ocupan normalmente tienen un garbage collector que se encarga de hacer esto. En C++ y C, tú eres el encargado de hacer eso. En Rust, como tampoco tiene garbage collector, funciona algo similar a C y C++. La diferencia es que aquí tú no tienes que administrar manualmente, aunque hay muchos que dicen que sí lo haces, entre comillas,
pero no es como que te asustes. Bueno, al menos de lo que yo he visto hasta ahorita, hasta el momento, no es que tú liberes la memoria manualmente como lo harías en 6C++, sino que el compilador es el que se encarga de verificar todas estas referencias, digamos, en tu programa y decirte, ¿sabes qué? O sea, digamos que el compilador es como el garbage collector, pero no solamente es así, sino que el Rust, con todos estos problemas que carga C y C++ de rest condition, double free y muchas cosas más que son de ese estilo por memoria, Rust soluciona esto de una manera muy curiosa y es una forma distinta de pensar, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención este lenguaje. Y es que tú no puedes tener dos variables apuntando a una misma locación de memoria, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tienes o declaras una variable A que tiene un objeto. Entonces tú tienes declaras una variable B que es igual a A. Entonces, ¿qué pasa aquí? En muchos lenguajes como JavaScript, B tiene la misma referencia que tiene A hacia la locación de memoria donde está el objeto. Es realmente la misma instancia. Pero en Rust lo que pasa es que ese A mueve el valor a B, o sea, la referencia la mueve a B, y entonces A se queda ya sin valor. Es como que se quedara sin valor en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que tú haces la asignación de otra variable cuando ya la locación está apuntando a otro, lo que hace es simplemente mover la referencia y listo. Esto quiere decir que solamente una variable puede apuntar a una referencia de memoria en el heap. Estamos hablando del heap porque hay otro tipo de memorias, las memorias que son más estáticas, digamos, que se guardan en el stack, y las memorias que son más como objetos y todo que se guardan en el heap, ¿no? Que son más de referencia. Bueno, el punto es de que dos variables no pueden apuntar a una misma locación de memoria sin el heap. Entonces, al pasar esto o al hacer esto, quiere decir que no puede haber problemas de que dos variables modifiquen a una misma locación de memoria a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente una variable es dueño de una locación o de un dato en sí, si lo quieren ver así, ¿no? Esto los de Rust le llaman ownership, como propiedad, como propiedad, ¿no? Ownership. Entonces, gracias al ownership se resuelven muchos problemas de memoria que se quiera liberar más de dos veces, entre otras cosas, ¿no? Entonces, prácticamente Rust resuelve este problema con el ownership. Si puedes tener, bueno, había dicho de que no pueden ser de más de dos variables dueños de una locación de memoria, siempre y cuando sean mutables. ¿Qué quiere decir? Que estas dos variables puedan mutar a la misma locación de memoria o al mismo objeto, ¿no? No, eso no se puede. Lo que sí se puede hacer es que si tú tienes esas dos variables que solamente sean de modo lectura, sí pueden apuntar a la misma locación de memoria. O sea, tú puedes tener dos variables que apunten a la misma locación de memoria siempre y cuando sean de lectura, o por lo menos haya una variable que sea de escritura. Pero ahí vienen otras reglas que le dicen lifetime y otras cosas que realmente no se podría explicar aquí muy a fondo sobre cómo funciona este mecanismo de Rust y todo lo que hicieron por ahí, pero es muy interesante. Aquí ya tendrías tú que leer para entender mejor, ¿no? Esa es una. Luego Rust es un lenguaje como más de scoping, y esto quiere decir que tú puedes crear scopes. ¿Se acuerdan que cuando ustedes declaran lo que es una función, estás creando dentro de la función es un scope que solamente está dentro de la función? Variables locales y bla bla bla, ¿no? Bueno, tú aquí en Rust prácticamente creas los scopes con las llaves. Si tú tienes un fragmento de una función y
no sé, estás haciendo algo, pero por este problema del ownership se tienen que hacer algunas otras cosillas por ahí. Puedes crear scopes dentro del scope de la función, pequeños simplemente para hacer una operación que requieras, y terminando el scope, esos datos, o sea, las variables se mueren, ¿no? O sea, me refiero a que hacen drop el espacio de memoria y otras cosas ahí, ¿no? Pero eso se me hace a mí muy interesante, cómo lo manejan, o sea, cómo manejan este scoping, ¿no? Igual, otra cosa que me llama mucho la atención de Rust es que, a pesar de ser un lenguaje de programación de sistemas, es un lenguaje muy moderno, ¿no? La forma de escribirse tiene inferencia de tipo. La inferencia de tipo es de que no necesariamente tú tienes que especificar de qué tipo es un cierto valor, un cierto dato, para programarlo, ¿no? Simplemente tú puedes declarar la variable igual al valor y automáticamente Rust infiere de qué tipo es. Pero eso sí, no puedes cambiar el valor después, así crudo, ¿no? Como lo harías en Python, en JavaScript. Ya ven que como son lenguajes interpretados de tipo dinámico, lo que hace es que tú puedes tener una variable que después puede ser de otro tipo, ¿no? Tienes una variable string y abajo la cambias a booleano, por ejemplo, ¿no? Eso realmente así no se puede hacer en Rust, literalmente, ¿no? Declaras la variable y la conviertes, ¿no? Pero tiene otro concepto que se llama shadowing. Y eso también es un tema muy interesante porque yo no he visto en lenguajes tipados que se maneje eso, pero supongo que lo ha de haber. Y el shadowing es prácticamente redeclarar la variable redeclarar otra variable o declarar otra variable con exactamente el mismo nombre de una variable anterior y cambiarle el tipo. Esto no quiere decir, internamente no sé cómo ha de funcionar, pero realmente estás reescribiendo. Imagínense que tienen una variable b de tipo string y más abajo necesitas el mismo nombre de variable b, pero ahora lo necesitas como un booleano. Para poder hacer eso y cambiar, tienes que prácticamente como redeclarar la variable y asignarle el tipo. Eso sí se puede hacer en Rust y la verdad es muy muy interesante. En sí tiene varias cosas interesantes y yo considero que en unos años, la verdad no sé, quizá unos 2 años, Rust posiblemente vaya a ir creciendo mucho. En primera porque cuando empieza a pegar esto de WebAssembly y todas esas cosas, uno de los lenguajes que recomienda WebAssembly es precisamente Rust. Entonces, cuando se empieza a ocupar mucho esto de WebAssembly, Rust siento que va a ir creciendo, ¿no? Aparte que es muy interesante el lenguaje, ¿no? Ahora, con esto de Deno que salió, Deno está escrito en Rust. Tiene partes de Rust ahí. Al principio no sé qué estaban usando, no recuerdo si era Go, pero después agarraron y optaron por Rust, ¿no? Entonces la integración entre Deno y Rust se va a poder hacer después, no van a haber cosas. Y otra cosa de WebAssembly que no comenté, también no solamente puede ser como para el browser, ¿no? También se puede ocupar, si no me recuerdo, en la parte del servidor. Entonces eso va a ayudar a que se puedan escribir servicios u otras cosas en WebAssembly, ¿no? La verdad desconozco, igual no me he metido en eso. Quizá posiblemente pueda hacer otro podcast hablando sobre WebAssembly. Pero, digamos, mientras esté WebAssembly, Rust va a estar presente. Y con esto de Deno, la integración también. Con Rust puedes hacer videojuegos. He visto algunas notas ahí que también hablan sobre cómo desarrollar videojuegos. Se ocupa mucho en embebidos, en circuitos y así, para crear líneas de comandos. Networking, puedes hacer aplicaciones web o backend con Rust.
soporta concurrencia y soporta la concurrencia de una forma muy cool. Y es que si estás, prácticamente si estás haciendo algo mal con la concurrencia, como lo que hablaba del ownership, que no puedes tener más de una variable apuntando o modificando a una alocación de memoria, Rust, el compilador de Rust siempre te está como regañando de esto no lo puedes hacer, esto sí esto no lo puedes hacer y así, ¿no? Entonces, sí es un poco molesto al principio porque uno está acostumbrado a programar de otra manera y al momento que tú estás escribiendo código en Rust y todo, vas a ver que el compilador te está diciendo esto no lo puedes hacer, esto se ha movido a tal lugar. Y al principio puede ser un poco así como desesperante, pero yo considero que te enseña a programar mejor, ¿no? O a pensar mejor en lo que estás haciendo. Puedes hacer varias cosas en Rust, porque realmente Rust como que su idea principal es, digamos, crear un código confiable, seguro, porque se supone que si tu código compila es que no va a fallar, ¿no? Ya estando corriendo. Es rápido, claramente, porque es compilado, había dicho. Y pues te ayuda con la productividad, ¿no? A diferencia de C y C++, que tienes que escribir un gran chorizo de código para hacer algo. Aquí es un poco más moderno, ¿no? Es más fácil de escribirlo. Entonces eso le da bastante ventaja. De igual manera, un dato curioso es que hay un sistema operativo llamado Redux, así, REDOX, si no me recuerdo, que está escrito en Rust y es un sistema operativo funcional. No es un super sistema operativo, pero está pequeño, ¿no? Hay varias cosas que se están haciendo en Rust y que están saliendo de Rust, que la verdad se me hace muy interesante. Otro dato es que NPM también ocupa Rust internamente, ¿no? Pero pues básicamente quería hablar sobre Rust, un poco de mi experiencia con este lenguaje. Y bueno, si nos metemos un poco más a la parte de código, si quieren saber un poco más de código, otro dato curioso es de que Rust no es un lenguaje de programación orientado a objetos. Sin embargo, tiene características de un lenguaje de programación orientado a objetos. Eso quiere decir que también puedes tener tus tipos. Es más como enfocado a un lenguaje estructurado, en donde tú puedes agregarle métodos y puedes hacer, tiene abstracción obviamente y todo ese tipo, ¿no? Aquí hay algo que se llaman traits, que son básicamente como interfaces, pero bueno, aquí le cambian el nombre a traits y tienen otras cosas ahí. Todavía no he indagado mucho en ese tema, pero a lo que me refiero es que no es un lenguaje de programación orientado a objetos, sin embargo tiene características de un lenguaje de programación a objetos. Igual tiene características de programación funcional. Soporta closures, soporta otras cosas, ¿no? Lambdas y etc., ¿no? Por eso se me hace, como les comento, un lenguaje de programación como que único, desde mi punto de vista, al menos en mi experiencia, o con conceptos únicos, y la verdad es muy interesante. Otro dato, y es que Rust no soporta nulos. Eso quiere decir que no puedes tener ahí volando un nulo y por lo tanto no va a haber un null pointer o algo por el estilo, como es muy común, porque no lo ocupas. Entonces tú puedes preguntarte, bueno, y si no hay nulo, ¿cómo yo manipulo lo que es de algún valor que no, o sea, que puede recibir algo o que no puede recibir algo? Bueno, Rust se apoya bastante de de los enums, las enumeraciones. Tú dices, ¿cómo que de las enumeraciones? Sí, realmente los enums en Rust son bastante poderosos. Yo la primera vez que lo empecé a leer y cuando fui con enums yo dije, pero enums, ¿por qué enums? Pero conforme fui leyendo me di cuenta que es bastante poderoso
usar enums aquí, al menos aquí en ROS, o el enfoque que ellos tienen en el lenguaje. Y aquí la forma en que ellos manejan los nulos, digamos, es ocupan un enum que se llama option. Ese enum es genérico. Entonces, al tener un enum que sea de tipo option, quiere decir que tiene dos variantes. Las variantes son como que las opciones que tiene el enum, ¿no? En este caso tiene dos, que sería el none, así como se hace en Python, que es N-O-N-E, y tiene otra variante llamada sum, así como de algo, que prácticamente es como si fuera una tupla, donde recibe lo que es el valor. Entonces, si tú tienes una función que puede devolverte un valor o que no puede devolverte un valor, por ejemplo, puede que el usuario exista, devuelves el usuario, y si no existe, devuelves nulo, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso no es nulo. Bueno, si tienes ese tipo de situaciones, ocupas option. Al momento que tú llamas a la función que te está devolviendo un tipo option, tú ya sabes de que puede venir un valor o que no puede venir un valor. Sin embargo, ROS lo que te obliga es a tratar con esa información. ¿Qué quiere decir? Que tienes que sí o sí validar si viene algo en el valor y no directamente ejecutar código que haga algo, ¿no? Sino que validas. ¿Viene el dato? Sí, y te devuelve el dato. Igual puedes hacer algo si no viene el valor y bla, bla, ¿no? Aquí hay algo que se ocupa mucho que se llama match, que es como si fuera un switch case, pero súper poderoso, o sea, más poderoso que eso. Y puedes hacer comparaciones más complejas y todo, ¿no? Pero prácticamente esa es la forma en cómo trataría ROS situaciones en donde usarías nulos, ¿no? Y la verdad se me hace algo muy bueno porque prácticamente no hay pierde, ¿no? Validas si viene el valor y haces algo. Y al momento que tú llamas un método que te devuelve option, tú sabes que puede venir un valor o que no puede venir un valor. A diferencia de otros lenguajes que llamas un método que te devuelve un cierto objeto. Pero tú no sabes si en ese momento o ese objeto te va a devolver nulo, por ejemplo. Obviamente viene en la documentación y bla, bla, ¿no? Pero no hay certeza en el código, nada más ver la función, ¿no? Entonces puedes tener excepciones y bla, bla, ¿no? Entonces ese problema también ROS lo resuelve con option. Y así hay muchísimas más cosas de ROS que la verdad se me hacen súper, súper interesantes. Y yo sí les recomendaría que vieran más al lenguaje, que indagaran un poco más en el lenguaje y vean sus cosas cool que tiene. Yo posiblemente suba videos de ROS. No sé si les lata la idea. Porque la verdad está muy cool y me gustaría que más personas igual se metieran, ¿no? No está tan grande la comunidad de ROS al parecer, pero veo cada vez que más gente como que le empieza a interesar. Y pues nada, era prácticamente todo lo que les quería compartir, de lo que quería hablar, un poco de ROS. Espero les haya gustado el podcast y pues voy a seguir haciendo podcasts muy similares. Si les gusta igual, ya les dije, pueden ir a Twitter y comentar algo o enviar mensajes de voz y todo. Y pues nada, entonces nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, bye.